Inició el proceso de votación con el sufragio de los privados de la libertad que no tienen sentencia ejecutoriada en 20 provincias. A medianoche de este 3 de febrero entra en vigencia el silencio electoral y los cierres de campaña se dieron en todo el país hasta altas horas de esta noche. El Metro de Quito suspende viajes el 4, 5 y 6 de febrero por el proceso electoral. Los recorridos de socialización del sistema se retomarán el martes 7. En Noticias del Mundo, una investigación periodística en Italia pone al descubierto más de 400 casos de sacerdotes que habrían abusado sexualmente de menores. Jueves 2 de febrero del 2023. Bienvenidos a la edición estelar de Noticias 7. Le invitamos para que además nos sigan a través de eltelegrafo.com.es, en el portal, en el dial también de Pública FM y por supuesto nuestras redes sociales. María Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Byron, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en Noticias 7, segunda edición. Vamos de inmediato a arrancar con la información. Este jueves empezó la jornada del voto facultativo en el Ecuador, con el sufragio de las personas privadas de la libertad, sin sentencia ejecutoriada. El proceso se llevó a cabo en 20 provincias del país. Veamos todos los detalles. Este jueves 2 de febrero se llevó a cabo las votaciones para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínd, explicó que son 5.497 privados de la libertad que gozan de derechos políticos. De ellos, 5.174 son hombres y 323 son mujeres. El director del Servicio Nacional Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Guillermo Rodríguez, explicó que debido a los protocolos de seguridad para estas elecciones, los privados de la libertad salieron en grupos y estuvieron custodiados en los exteriores por las Fuerzas Armadas. Está destinada para efectuar el traslado de la cadena de custodia, de las urnas, papeletas y demás documentos que ingresen y egresen de los centros de privación de libertad. Además, se activará el dispositivo policial que permita garantizar la seguridad interna y externa de los CPLs. 2.900 también agentes de seguridad penitenciaria se encuentran desplegados a nivel nacional. Y agregó que el conteo de votos se realizará con el resto del padrón electoral. No se contabilizan ni se transmiten esos resultados el día de hoy. Cualquier información que diga de aquello es totalmente falso. Según el calendario electoral, este viernes 3 de febrero se llevará a cabo el voto en casa. Manuela Bedón, Noticias 7. A 3 días para las elecciones, Omar Ceballos declinó su candidatura a la alcaldía de Quito y dijo que dará su voto de confianza a la postulación de Pedro Freire. En sus redes sociales, el postulante por Centro Democrático publicó un video en el que señala que coincide con las propuestas de su contendor, por lo que sugiere a sus simpatizantes apoyar al candidato de Suma y el Partido Socialista. Según el Código de la Democracia, la candidatura es irrenunciable. Por eso Ceballos sí estará en la papeleta, aunque públicamente pida que sus votos sean redireccionados a Freire. Por Pedro José Freire, a quien le damos nuestro voto de confianza. Los partidos políticos cerraron casi un mes de campaña electoral con diferentes actividades en el transcurso del día. Sin embargo, las caravanas provocaron caos vehicular en ciudades como Guayaquil. Desde el viernes, el proselitismo político ya está prohibido. La avenida 9 de octubre en Guayaquil fue escogida para el cierre de campaña del Partido Social Cristiano. Cintia Viteri y Susana González circularon junto a Jaime Nebot en una caravana que causó incomodidad en los conductores porque el paso estuvo inhabilitado durante algunos minutos. Y es que el tráfico fue el principal afectado por los cierres de campaña. En otras ciudades como Santo Domingo o Lago Agrio también obligaron a inhabilitar el paso vial. En cambio, en Quito, entre miércoles y jueves organizaron eventos masivos para acabar la etapa proselitista, eso sí, acompañados de música.
El incidente que más llamó la atención fue el atentado en el mitin de Humberto Alvarado, aspirante a la prefectura de Los Ríos, cuando en Quevedo hombres armados amedrentaron a los asistentes en pleno discurso del candidato. Tranquilidad, por favor. Está acá, arquitecto, está acá. A partir de este 3 de febrero comienza el silencio electoral, periodo para que los ecuatorianos analicen su voto de cara a los comicios del domingo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Los recorridos del Metro de Quito se suspenderán este sábado, domingo y próximo lunes por la jornada electoral. Este sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de febrero, las estaciones del Metro de Quito estarán cerradas y los capitalinos no podrán realizar sus viajes programados. El motivo, la jornada de elecciones seccionales. Muchos de los miembros de nuestro staff técnico tienen que viajar fuera de la ciudad de Quito. En estos días se realizarán actividades de formación con el equipo técnico para ajustar detalles de la tercera fase, que es la operación comercial del metro. Hasta la fecha, más de 17,000 personas han viajado en este sistema de transporte y más de 56,000 ya tienen una cuenta de Metro Q. Es el mecanismo con el cual en la fase 3 se realizará la recarga para poder pagar los viajes, los viajes normales, rutinarios en el Metro de Quito. Cuando los trenes operen comercialmente, los ciudadanos tendrán varias opciones para pagar sus viajes. La primera será el mismo código QR, pero atado a una cuenta bancaria. El ciudadano lo va a poder obtener tanto físico, impreso, lo puede imprimir en una de las taquillas de las estaciones, o también lo podrá imprimir dentro de las máquinas o en las máquinas ATM que vamos a tener instaladas en cada una de las estaciones. También al ciudadano le puede llegar este código QR a través de una app. En un segundo momento se espera que la cuenta Metro Q esté vinculada a la nueva cédula de identidad, y en un tercero los viajes se podrán pagar directamente con tarjetas de crédito o débito, que le permitirán directamente al usuario, sin necesidad de recargar, sin necesidad de acercarse a otro punto, utilizar directamente el sistema, acercando su tarjeta directamente a los validadores. Se prevé que la operación comercial, es decir, la tercera fase, inicie en marzo, sin embargo, aún no se tiene una fecha exacta. No obstante, se mencionó que sería en los primeros 15 días del mes. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con otros temas. ¿Y qué necesitamos llevar para votar el día domingo? Nuestra compañera Olga Velasco nos tiene varias recomendaciones para el día de las elecciones. Vengan. ¿Y están listos para ir a votar? Aquí les tengo varias recomendaciones. Antes de salir de casa, recuerde confirmar su recinto electoral y el número de la junta receptora del voto. Pese a que no es obligatorio el uso de la mascarilla, es importante que usted la porte por su seguridad. Además, recuerde llevar el alcohol para desinfectarse sus manos. Si usted encuentra su recinto con demasiadas personas y hay aglomeración, recuerde mantener la distancia. Me olvidaba, pilas con esto, no puede salir de casa sin portar su cédula de identidad, requisito principal para sufragar. Si está caducada no importa, igual le sirve, o a su vez el pasaporte. Ojo con esto, si tienes una mascota también la puedes llevar, no te olvides ser responsable con sus desechos. Sabemos que son varias las autoridades que usted tendrá que escoger, así que si desea llevar su ayuda a memoria también lo puede hacer. De acuerdo al clima, recuerde llevar ropa cómoda. No puede ingresar alimentos y menos aún acudir en estado etílico. Olga Velasco, Noticias 7. Ecuador busca regular la afiliación y registro de militantes en los partidos políticos para evitar su proliferación. Mediante la pregunta 4 de la consulta popular se intentará imitar ejemplos de otros países. La idea de que en el Ecuador se regule de mejor manera la creación de partidos políticos no es ajena a la realidad de otras naciones del continente. La pregunta 4 de la consulta popular plantea que los movimientos cuenten con un número de afiliados de al menos el 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y que se audite periódicamente el registro de sus miembros. En otros países existen prácticas similares. Por ejemplo, en Argentina los partidos necesitan que su cantidad de afiliados sea igual o mayor a cada 4.000 electores de todo el padrón electoral. Y otra obligación es que se efectúen elecciones periódicas a nivel interno. En México, las agrupaciones deben tener 3.000 militantes en al menos 20 entidades federativas y su número total de adherentes al menos el 0,26% del padrón electoral de cada estado. En cambio, en los vecinos Colombia y Perú no hay mayores requisitos en cuanto al número de afiliados
para inscribir un partido político. Las autoridades del gobierno ecuatoriano propusieron la pregunta para que mejore el control de los movimientos políticos, pues era común que tenían representación baja, pero aún así participaban en los procesos electorales. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y ahora en nuestro espacio Tu Voto, Manuela Bedón presenta algunas recomendaciones para no tener complicaciones al momento de ir a votar. Saludo con todos y bienvenidos a Tu Voto 2023. El próximo 5 de febrero serán las elecciones seccionales y para que no sea anulado su voto, le traemos unos consejos. Empecemos. Los recintos electorales abrirán las puertas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entre los documentos habilitantes se encuentran la cédula de identidad, el pasaporte o el documento de identidad consular. Y no habrán impedimentos para los documentos que se encuentren caducados. Además, les recomendamos llevar un esfero de tinta azul y que al momento de ejercer su voto grafique una sola línea cruzando el recuadro. Además, lea cuidadosamente el número de candidatos que debe marcar por cada papeleta y ubique el voto en el candidato de su preferencia. Para conocer más de los candidatos y del proceso electoral, no se pierda de las emisiones de Ecuador TV o léalo en El Telégrafo. Cambiamos de tema. La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro recibió la comparecencia de gerentes de empresas públicas que estarían supuestamente relacionadas con este entramado de corrupción. Gonzalo Uquillas, titular del SELEC, dijo que la institución maneja un presupuesto de 1.307 millones de dólares y que se ha implementado una política antisobornos como acción para combatir la corrupción. Además que en el 2018 se estableció un convenio con la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, para prevenir y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos. La comisión también convocará a Antonio Icaza y Osvaldo Rosero, gerentes de la Corporación Nacional de Electricidad y de la Flota Petrolera Ecuatoriana. Próximos días se conocería la denuncia del presidente de la República, Guillermo Lasso, en contra de los jueces corruptos. En los primeros días de enero, 5 servidores judiciales ya fueron destituidos, entre ellos Ángel Lindao de la Concordia. Los ojos se posan en el sistema de justicia de Ecuador. Los cuestionamientos sobre el accionar de ciertos servidores judiciales, sobre todo jueces, ha crecido últimamente. Los ecuatorianos continuamos siendo víctimas del accionar de ciertos jueces, alineados con las mafias. Habeas corpus a discreción y otras acciones judiciales polémicas son algunos de los motivos por los que los dedos apuntan al Consejo de la Judicatura. Tenemos que poner la mirada en aquellos malos jueces para que el Consejo de la Judicatura los retire de la función judicial. El presidente anunció que presentará una denuncia en fiscalía en contra de los jueces a los que calificó como esos malos jueces. Entre 2014 y 2022 se contabilizó investigaciones a 629 funcionarios judiciales por causas tan diversas como manifiesta negligencia, error inexcusable, acoso sexual, solicitar o recibir préstamos, dinero u otros bienes, entre otras cosas. En 2021, 11 jueces y 4 fiscales fueron destituidos y en los primeros 10 días de enero de 2023 ya eran 5 los servidores judiciales destituidos, 4 fueron jueces. Carolina Basante, Noticias 7. Un tribunal de garantías penales declaró por unanimidad la inocencia del ciudadano chino Wang Ye en el presunto caso de asociación ilícita en el que también está involucrado el hijo del exalcalde de Quito, Sebastián Ye. Los magistrados deliberaron sobre la participación del extranjero y 2 procesados más en un entramado de corrupción que habría beneficiado durante la administración municipal de Jorge Yunda. Sin embargo, el tribunal ratificó que Wang no cometió ningún delito, al igual que Adrián H. y Cintia P. La Fiscalía no quedó conforme con la decisión judicial y apelará el fallo. Sebastián Ye está prófugo de la justicia y se encuentra en Argentina.
La Corte Constitucional confirmó la inconstitucionalidad de la derogatoria a la Ley de Estabilización y Equilibrio Fiscal resuelta por la Asamblea Nacional en el 2022. Según juristas y expertos consultados, el legislativo se excedió en sus atribuciones por un claro desconocimiento de la Carta Magna. Con la resolución de la Corte Constitucional, la Ley de Sostenimiento y Equilibrio Fiscal está vigente, lo que le permite al gobierno disponer de recursos para cumplir la normativa. Así lo hizo saber en un comunicado oficial. La Corte Constitucional ha decidido que, en efecto, la Asamblea Nacional ha violado el artículo 135 de la Constitución, que de forma muy clara establece que la iniciativa para crear, derogar o modificar impuestos es exclusiva del presidente de la República. En un desconocimiento de la norma constitucional, la legisladora Mireya Pazmiño de Pachacute cometió un error garrafal en el trámite solicitado en la Comisión de Régimen Tributario. Así lo ratifica Almir Gómez, ex asesor de la Corte Constitucional y experto en Derecho Constitucional. El presidente tiene una potestad privativa. Privativa quiere decir que solo a él le pertenece la potestad de crear, derogar o modificar impuestos. La Asamblea Nacional, pues, que se ha arrogado una función que no es propia de ello. El efecto del fallo de la Corte es inapelable y no permite ninguna apelación, por lo que la normativa, como dice este otro jurista, no podrá cambiar. Recordemos que la Corte declaró inconstitucional la eliminación al impuesto a la herencia, por ejemplo, también en el tema del RIMPE y también en el tema de la forma a la parte que contenía las reformas de la ley de hidrocarburos, por ejemplo, la subida al impuesto a la renta, entre otras disposiciones. Es decir, la inconstitucionalidad a la ley ya fue resuelta por la Corte. Byron Galarza, Noticias 7. La Comisión Nacional Anticorrupción enviará a la Asamblea un paquete de reformas legales para que los sentenciados por corrupción no salgan en libertad sin antes pagar las indemnizaciones y la reparación al Estado. Que hay que poner orden, señala Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que ahora impulsa un proyecto de reformas al Código Integral Penal para que los corruptos no se salgan con la suya y paguen al Estado antes de salir de prisión. En el fondo, ¿qué queremos? Que aquellas personas que suelen buscar la libertad después de los actos de corruptela le paguen al Estado los recursos que se han llevado. Es decir, no salgan a gozar de los mismos, porque es lo que viene ocurriendo en la actualidad. Y es que en los últimos meses salieron de prisión accediendo a beneficios carcelarios el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado en 2 casos por corrupción y quien debe pagar al Estado cerca de $8 millones como reparación, y también Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia, sentenciado en el caso Sobornos, a quien se le señaló pagar al Estado $778,000, pero ninguno lo ha hecho. Sin ningún pudor, abandonan la cárcel, le quedan debiendo todo lo que es posible al Estado, no hay ninguna reparación al mismo y salen a el usufructo del asalto. Por eso dice, junto a un equipo de abogados, ultiman detalles para entregar a la Asamblea en los próximos días esta iniciativa legal. Para que sea retomada con especial interés por las bancadas legislativas. Allí veremos quiénes están en la línea y en la tarea de enfrentar a esta ecuación perversa, que es robo e impunidad. Carolina Basante, Noticias 7. Banecuador inició la entrega de créditos al 5% de interés para el sector turístico. El presidente Guillermo Lasso anunció que se otorgarán más de $100 millones. Como la mayoría de negocios, las cabañas y el jardín de orquídeas de Alicia Tuapanta en Mindo perdieron casi todos sus clientes. Estamos totalmente cero porque se terminó el turismo. Para poder sobrevivir y no perder su negocio, tuvieron que implementar la producción y venta de productos agrícolas. Todo lo que es orgánico, legumbres naturales, gallinas, huevos, todo natural. Este 2 de febrero se realizó la entrega de los primeros créditos para el sector turístico por parte de Banecuador. El ministro de Turismo, Nils Olsen, explicó que una de las necesidades de este sector es el alivio financiero. A guías, intermediación turística, que son los operadores y los agentes, servicios de alimentos y bebidas como restaurantes, cafeterías, servicios de alojamiento, que son los hoteles, hosterías, y también el transporte turístico. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que el número de créditos y el monto invertido podría superar los $100 millones. Cantidad de dinero la van a poner ustedes.
con la demanda de crédito que ustedes planteen. Lo que haremos como gobierno es responder esa demanda de crédito y cada día aumentar más. Este crédito productivo de parte de Ban Ecuador es con una tasa del 5% de interés, con montos de hasta $20.000 a 10 años plazo. Las empresas o personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: tener el registro de servidor turístico, no superar $100.000 en ganancias en el 2022, llenar la solicitud de crédito en www.banecuador.fin.es. Manuela Bedón, Noticias 7. El incendio de una bodega en Durán fue controlado luego de casi un día entero de labores, en las que participaron cuerpos de bomberos de diferentes cantones del Guayas. Todo comenzó así. Pila, que esto está que arde, hermano. Repórtalo ahí, que no venga nadie por el lado de Durán. Y horas después, ya de noche, la escena era la siguiente. Parecían tomas de una película de acción, pero se trataba de un incendio tipo 3 en una bodega de cartón y llantas en Durán. Las horas pasaban y el fuego no se apagaba. 400 bomberos de 5 ciudades buscaban de todas las formas controlar las brasas. Las unidades que se están recargando cerca de la prima, por favor, que traigan las espumas de la gasolinera. Y ni la llegada del alba calmaba la furia de las llamas. La larga jornada siguió en horas de la mañana del jueves y de a poco se obtuvieron los resultados esperados. El humo negro era cada vez menor. Controlarlo por completo tardó más horas hasta que finalmente concluyó. El saldo, sin heridos ni fallecidos, pero sí con pérdidas materiales dentro del galpón. Este incendio se suma a la estadística de 785 llamadas en el primer mes del año, de las cuales 289 fueron en Guayas, 152 en Manabí, 123 en Pichincha y las demás en el resto del país. Lautaro Andrade, Noticias 7. El INOCER dio su informe semanal sobre el estado de las costas ecuatorianas. La entidad asegura que hasta el 3 de febrero se mantendrá la alerta moderada. Escuchemos lo que dijo en una entrevista para Noticias 7. Vamos a tener oleaje ya, un oleaje un poco más reducido al que hemos estado observando estos últimos días, un oleaje ya más normal al que nosotros estamos constantemente recibiendo, un oleaje proveniente del sur-suroeste, en el cual tendrá un estado de intensidad entre ligero y moderado. Igual se recomienda tener las debidas precauciones en todo el borde costero, ya que este oleaje puede influenciar tanto en la variabilidad de las corrientes litorales como en la intensidad de rompimiento de las olas. Hay que recordar que el pronóstico que nosotros estamos emitiendo es un pronóstico que va del 1 al 3 de febrero. Eso quiere decir que va desde hoy hasta el día viernes. Sin embargo, nosotros semanalmente emitimos 2 boletines semanales en el cual vamos indicando nuestros pronósticos en función a 3 a 4 días hacia adelante, ¿no? El presidente de la República, Guillermo Lasso, implementó el proyecto Hincha de mi barrio en la unidad educativa 10 de agosto aquí en Quito. En el evento estuvo presente el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, y la titular de Educación, María Brown. Acompañan el día de hoy. Iniciamos este espacio de las entrevistas con el último de los candidatos para la alcaldía de Quito, Andrés Páez. Doctor Páez, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Vamos a ver el perfil de nuestro invitado. Lo tienen ahí en pantalla, es abogado de profesión, también sociólogo, asambleísta y docente universitario, y va por la alcaldía del Distrito Metropolitano. Doctor Páez, gracias nuevamente. Nuestra metodología de trabajo es con estas cartillas, cada una representa una de las competencias municipales, con un color. Usted dirá con cuál de los colores le gustaría abrir nuestro diálogo. Rojo como la sangre de nuestros héroes. No. Perdón, ya ando medio vi. Ok. Muy bien. Ambiente y desarrollo productivo. ¿Cuál es la propuesta de Andrés Páez? Necesitamos proteger el chocoandino, reciclar desde los domicilios
hacer que se recoja la basura por separado, que sea procesada por separado. El Inga está desbordado, tiene 8 metros por sobre su cota máxima, ya no da más. Hay que importar, máximo hasta diciembre tiene que estar funcionando una máquina de alta tecnología que procese los desechos orgánicos, que son el 85% de la basura, y que al mismo tiempo esa misma máquina nos dé energía que le voy a meter en el metro para bajar costos de operación y para poder mantener el subsidio. Aparte de eso, hacer parques por doquier, sembrar 1 millón de árboles en zonas urbanas, rescatar a 1 millón de animalitos, no todos pueden ser adoptados, pero sí esterilizados, curados, protegidos y también respetados, y por supuesto trabajar en todo lo que significa la protección ambiental, de lo que significa reemplazo de antiguas unidades de transporte por vehículos eléctricos. Es más, todo lo que significa el tren de superficie, el Metro Sur y el tren de cercanías hasta Calderón y La Ofelia van a ser vehículos eléctricos para poder purificar el ambiente, y lo cual también nos permitirá captar una gran cantidad de inversión extranjera. ¿Cómo va a financiar todo eso que parece muy importante? Entre el metro, entre el trolebús y la ecovía se producen aproximadamente 72 millones de dólares anuales de ingresos. Ustedes cuentan ahí lo que es gastos de operación y gastos de mantenimiento, y le queda una liquidez que se puede ofrecer como garantía. Cualquiera quiere esa garantía porque es dinero en efectivo. Entonces, con esa garantía se puede, por un lado, financiar la gran obra del sur de Quito, que es el Metro Sur, y por otro lado se pueden captar recursos de cooperación internacional por la modalidad de vehículos, buses o trenes eléctricos que van a ser instalados para el tren de cercanías. ¿Mantendrá entonces la figura de EMGIL como empresa de residuos sólidos? Hay una consultoría en curso. Tenemos que ver si lo que corresponde es mantenerla o fusionarla con Emaceo, pero esa es una decisión técnica, no es una decisión política. Muy bien, vamos con otro de los temas. No sé, el anaranjado, ya que la Izquierda Democrática de Pichincha me está apoyando. Uso de espacio público, un tema súper complicado en Quito. Tienen que respetarse las regulaciones que ya existen. El problema es que hay regulaciones, hay ordenanzas, pero no se las respeta. Entonces, el uso del espacio público tiene que tener dos matices. Primero, que sea el apropiado con la ayuda de los ciudadanos. Y el segundo, que el municipio no se convierta en un obstáculo. Voy a poner un ejemplo que es el de la Plaza Foch. Ahí, porque la mesita estaba 50 centímetros fuera, $2,000 de multa. Que al otro, o $4,000 de multa. Que al otro, $15,000 de multa. ¿Qué pasó con los empresarios? Se fueron de la Plaza Foch y quedó eso abandonado y convertido en un tugurio para gente malviviente. Esa es la verdad. Y con las grandes inmobiliarias, por ejemplo, que sí tienen cierta presión. Bueno, las grandes inmobiliarias van a ser espacios públicos. Aquí socios, afuera podemos ver algunos. Socios estratégicos con nosotros. Quieren desarrollar proyectos inmobiliarios, perfecto, pero también tienen que fijarse en la rehabilitación del centro histórico. También tienen que fijarse en el entorno del antiguo aeropuerto para hacer proyectos inmobiliarios. Es aquí dando y dando, por supuesto, pero gran apertura para los proyectos inmobiliarios. Yo les perdono los impuestos, pero eso sí que me generen empleo. ¿Va a exonerar de impuestos a los... Sí, claro, siempre y cuando me generen empleo, claro que sí. El predial y la patente se pueden exonerar por 2 años. Para los constructores. Para los constructores, claro, porque más o menos un 18 meses toma un proyecto inmobiliario. Perfecto. Yo les dejo de cobrar 8 impuestos anuales, que eso es lo que, 8 prediales, que es anualmente lo que se cobra en una manzana en promedio, ¿no? Por 2, 16 impuestos, pero cuando esté el edificio construido, cobraré 60 impuestos prediales. Entonces gana la ciudad. ¿Por ordenanza? No, simplemente por una resolución. Es que hay que dejar de la vieja y mala costumbre de Barrera, que impuso que todo pase al Consejo Municipal. ¿Para qué? Para él lavarse en las manos. Por eso no estuvo en manos de la Contraloría, porque él decía, sí, pero eso es responsabilidad del Consejo. ¿No? Sí se hizo, pero él nunca firmó nada. No, aquí yo voy a firmar, yo voy a asumir la responsabilidad de las cosas. Muy bien, vamos con otro tema. Chuta, cualquiera que no sea el verde, vea, me trae malos recuerdos. Vamos con esta primera. Seguridad, un tema sensible porque no es competencia municipal, sin embargo pagamos una tasa por seguridad, no tenemos seguridad, es un tema de la policía, pero no vemos una coordinación entre la autoridad municipal y la policía. Lo curioso, Byron, es que los candidatos hay que reconocer que todos tuvieron la habilidad de copiarme lo que yo desde el inicio planteé. Incluso hoy en la mañana
un candidato que suele insultarme a mí, me copia mi iniciativa de organizar la unidad de atención para las víctimas de la delincuencia y de la violencia. Porque aquí la Defensoría Pública defiende solamente a los infractores, nadie defiende a las víctimas. Pero yo soy el único candidato, el único que ha dicho cuál es el problema de fondo. Le pongo el ejemplo. La policía se demora 2 meses en capturar una banda de venezolanos que opera en el centro histórico y les agarran con una subametralladora. 2 meses después, la misma policía con el mismo jefe policial hacen un nuevo operativo y le vuelven a agarrar a la misma banda con fusiles. O sea, con armamento de mayor dimensión que el anterior. Por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un código penal garantista chavista. Es de inspiración chavista el garantismo, ¿no? Entonces ese código penal sirve como escudo para los delincuentes porque está cargado de garantías para los delincuentes. Y tiene un sistema judicial en donde yo conozco muy buenos jueces y muy buenos fiscales. Los puedo mencionar, pero también hay de los otros. Y esos otros que están en tratos con la delincuencia son los que cobran para liberar a todos estos delincuentes. Entonces el problema de fondo es impulsar una reforma al Código Penal. No es competencia del municipio, pero lo podemos hacer con el Ejecutivo y con asambleístas. Y el día en que se debata eso en la Asamblea Nacional, vamos 500,000 de quiteños ahí. Movilización popular, a ver si es que votan por los delincuentes o votan por los ciudadanos. Pero aparte de eso, hay que incrementar el número de ojos de águila, hay que poner botones de pánico al piso para que sean accionados con el pie por la gente. Hay que recuperar el 40% de las unidades de policía comunitaria que están desmanteladas. ¿Sería la idea usted de dotar a los metropolitanos, a los agentes metropolitanos de seguridad, por ejemplo, con armas no letales? Sí, claro, armas disuasivas, por supuesto. Ellos van a dejar de estar persiguiendo a los informales, a quitarles un canasto de manzanas y van a convertirse en un órgano auxiliar de la Policía Nacional. Porque yo prefiero que las motos del municipio, en lugar de estar persiguiendo 4 motos a un señor que se ha pasado 5 minutos el pico y placa, vayan detrás de los delincuentes. Eso es lo que la gente necesita. A propósito, ¿va a mantener pico y placa en la movilidad? Es la parte final del sistema de movilidad. Una vez de que esté el metro en funcionamiento, comencemos a hacer el Metro Sur y el tren de cercanías, luego hay que determinar el sistema de alimentadores con los transportistas en acuerdo con ellos, porque van a estar felices, van a tener rutas rentables. Todos los transportistas se van a disputar las rutas y todos van a ser rentables porque todos van a ir a las paradas, van a tener pasajeros de ida y vuelta todos los días. Y luego vienen motociclistas, ciclistas y al final el peatón, el ciudadano, no como la parte final, sino como el eje del sistema de vialidad. Porque la vialidad tiene que estar diseñada para el bienestar de la persona. Menos tiempo en tu vehículo, en el bus, en el taxi, más tiempo para tu familia, para estar con la familia. Para eso es la vialidad. Y luego cuando ya todo esto esté evacuado, ahí tratamos el pico y placa. Porque el problema ha sido poner siempre en primer lugar el pico y placa. Eso no, si el pico y placa es un tema ya consecuencia de la deformación del sistema vial de Quito. Por lo pronto, bueno, vamos a ponerle en una especie de clínica de análisis al pico y placa para ver qué es lo que más conviene. ¿Pero día completo, por ejemplo? Yo creo que en la pandemia funcionó el sistema de día completo, pero estábamos con una actividad económica diferente. Entonces, yo creo que hay que siempre pensar en el interés de la gente, ¿no? Hay que tomar medidas un poquito más inteligentes. Lástima que no pueda decir porque todo me copian, Byron. Es que todo me copian. O sea, tengan la bondad de inventarse algo. Todo lo que he dicho yo me han copiado en la campaña, es increíble, lo puedo demostrar. Después del debate del CNE nos reíamos, porque decíamos, eso dijiste tú, esto dijiste tú, esto dijiste tú. Todos me copian lo que yo he dicho. Estoy contra el tiempo, Andrés, muchas gracias y bueno, éxitos el próximo domingo. Byron, muchas gracias. Con la ayuda de Dios se cumplirá el plan que Él tiene para nosotros. Andrés Páez, candidato a la alcaldía de Quito. Vamos a una pausa, estamos con otro candidato.
Amigos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. En pocos minutos nos encontramos con información deportiva. Ecuatorianos que siguen destacando en el extranjero, en el Valencia, y el Brighton, que muy orgulloso muestra cómo Moisés Caicedo vuelve a meterse en la dinámica de trabajo del equipo que va viento en popa en esta temporada en la Premier League. Esto y más en pocos minutos. Seguimos con el espacio de las entrevistas para finalizar ya. Hoy es jueves, último día, y inicia el proceso denominado silencio electoral hasta el próximo día domingo. Con nosotros a esta hora de la noche el abogado Marco Llerena, candidato a la concejalía del Distrito Metropolitano de Quito por la lista 70. Candidato, muchas gracias por acompañarnos. El tema de la seguridad es uno de los temas fundamentales que creo que en su campaña ha destacado. Quisiera que me comente cómo va a ser de llegar a la concejalía un plan de acción. Claro, bueno, muy buenos días, mi estimado Byron, igualmente a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, mi campaña yo la he direccionado es a la seguridad, porque yo ya vengo aproximadamente 1 año, 8 meses caminando por el Distrito Metropolitano entregando alarmas comunitarias. Ese ha sido mi fuerte, un proyecto que lo inicié vinculando a la comunidad en pos de la seguridad. Hasta el día de ayer he entregado 312 alarmas comunitarias, y desde ahí pues obviamente que yo busqué ese espacio dentro del Consejo Metropolitano, y estoy ya pues a las puertas de las elecciones para estar dispuesto a entrar allá y erradicar la delincuencia que está campante en el Distrito Metropolitano. Tengo un plan integral que elimina la inseguridad en cada uno de los barrios. Pero ¿cómo lo hacemos? Articulando la comunidad y todas las dependencias gubernamentales y seccionales que tienen las competencias. Cuéntenos un poco cómo financia usted esto de alarmas comunitarias. Claro, bueno, yo lo financio directamente con recursos propios y también con algunas personas que creen en este proyecto, que están fielmente comprometidos para erradicar la delincuencia. Y es así que nos hemos unido lo que son personas particulares, algunas empresas privadas, y vamos ahí adelante. Obviamente dentro del Consejo Metropolitano vamos a utilizar esa tasa de seguridad que tiene el municipio metropolitano, que lamentablemente lo están mal utilizando en este momento, porque de los 13 a 14 millones que tiene de recolección de tasa de seguridad que nosotros pagamos al año por el impuesto predial, se va únicamente 4% a lo que es la tasa de seguridad, para lo que es implementación de las UPCs, implementación de la Policía Nacional, implementación de los policías metropolitanos de control. Entonces se está malgastando ese recurso, y ese es el resultado que tenemos en este momento. Tenemos la ciudad inundada de delincuencia, tenemos microtráfico en los parques, en las calles, y lamentablemente los moradores de los sectores de los barrios están metidos en las casas. Ahora, y usted me imagino que habrá coordinado con la policía o las unidades de policía comunitaria, los UPC, para la colocación de estas alarmas, porque poner una alarma si es que no está, digamos, interconectado o en coordinación con la policía en este caso, no sirve mucho. ¿Cómo hará esto una vez que de ser elegido ya concejal? Mira, las alarmas que yo entrego están interconectadas entre toda la comunidad, y obviamente con el apoyo logístico de la Policía Nacional, de lo que tiene las atribuciones las unidades de policía comunitaria de cada uno de los sectores. Una vez que yo entre al Consejo Metropolitano, lo que vamos a hacer es unificar el sistema, teniendo en cuenta que también tienen cámaras de reconocimiento facial que en este momento no se encuentran en total no tienen la función que realmente es tan específica. Las alarmas comunitarias se comenzará a distribuir en todo el Distrito Metropolitano, pero no una por barrio, sino las que sean necesarias. Tenemos que hacer un convenio, una firma de convenio de trabajo conjunto con la Policía Nacional, es decir, con el Ministerio del Interior, y también con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, porque esto lo que tenemos que hacer es crear el círculo de la seguridad. No podemos soltar una dependencia para que en el momento de que cualquier delincuente sea atrapado en delito flagrante, pues obviamente la Fiscalía ni los jueces competentes le dejen libres. No podemos hacer eso, sino al contrario, todo se debe hacer un círculo, y que esas personas que están delinquiendo sean detenidas y que sean puestas ante la ley y que sean sentenciadas con el rigor de la ley. Aparte de eso, la comunidad tiene todas las competencias dentro de su espacio para cuidarlo. Y obviamente con estas herramientas e instrumentos que en este momento lo estoy otorgando, pero ya dentro del Consejo pues será una obligación comenzar a dotar. Aparte de eso, crear un plan de seguridad integral. En este momento no existe, por eso es que los operativos que se dan día a día son operativos que realmente se eligen un sector porque se tiene que elegir. Se tiene que comenzar a hacer un plan integral de operativos para que la ciudadanía comience ya a tener esa tranquilidad. En los buses, en los parques, en las vías, en todo lugar, la gente tiene que estar ya segura.
Y de llegar usted al Cabildo, ¿va a pedir una auditoría, por ejemplo, a lo que se ha hecho, se ha destinado con esa tasa de seguridad que nos cobran a los ciudadanos? Claro, eso es parte de lo que son el trabajo que debe hacer el concejal que entre al Consejo Metropolitano. Fiscalizar cómo ha sido utilizado ese dinero y de ahí comenzar a eliminar o crear la normativa en ordenanzas, resoluciones para que esa tasa de seguridad sea ya empleada en lo que realmente debe ser, destinada hacia la seguridad, destinada hacia el pueblo que realmente lo necesita. Aparte de eso, yo también tengo un proyecto grandísimo que lo denominé, bueno, ya se encuentra implantado en el mundo entero, en Alemania, se llama educación dual. ¿Por qué? Porque los jóvenes se encuentran en este momento sin trabajo, sin educación. En el municipio de Quito hay una dependencia que se llama Conquito, que es una empresa que tiene las competencias y atribuciones para crear estos institutos de educación técnica. ¿Para qué? Para que los jóvenes comiencen a tener esta instrucción rápida. Fortalecer con Quito como institucionalidad. Claro, se debe fortalecer. Pero ¿y cómo lo podemos hacer? Con una vinculación con la empresa privada para que mientras están estudiando sean vinculados también a la nómina de trabajo. Y a estas empresas privadas que nos dan esa facilidad, comenzar a darles también unas facilidades para ellos, como son excepciones en algunos tributos o también excepciones en algunos servicios municipales. La cosa es crear un ambiente tranquilo de seguridad en el empleo, en la comunidad. Es lo que se quiere realmente en Quito. Marco Llerena, muchas gracias. A usted, Byron, muchas gracias y a todos los televidentes. Soy Marco Llerena, lista 70 este 5 de febrero, porque yo voy a trabajar por ti. Con esto ponemos punto final a los espacios de entrevistas. Recordemos que ya a partir de ahora inicia el silencio electoral, como hemos dicho, y el próximo día domingo los estaremos esperando desde las 6:30 de la mañana hasta la finalización de la jornada electoral para informarlos de mejor manera. Volvemos luego de la pausa. Estamos ya en el momento de los deportes de María Mercedes y Fernando Estrada está ya en la ventanita para contarnos muchos detalles, entre esos, por ejemplo, lo de Moisés Caicedo. Bueno, y además, Fernando, buenas noches. Además, Ener Valencia, nuestro ecuatoriano, sigue triunfando en Turquía. ¿Cuántos goles ya va? ¿Qué tal, María Mercedes? Byron, un fuerte abrazo para ustedes, para todos los que nos acompañan acá en el segmento de Deportes 7. Sí, le va muy bien a Ener, es real lo que dice María Mercedes. Ya perdimos la cuenta, probablemente algunos, porque son 20 goles los que tiene en la Liga Turca y la verdad es que anda muy bien Ener Valencia. Hay que resaltarlo, porque quizás algunos terminan desmeritando la Liga Turca, cuando está por encima incluso en muchas ligas sudamericanas, sin duda alguna, y a Ener le va bastante, pero bastante bien en esta Liga Turca con su... Bien, cambiamos de tema y en este caso no de tema, quizás de jugador, porque en este caso es un seleccionado ecuatoriano que anda muy bien también en la Liga Premier Inglesa. Se habló mucho del posible traspaso de Moisés Caicedo en su momento al Liverpool, después al Arsenal que empujó muy fuerte, el Chelsea también lo hizo. Lo cierto es que el Arsenal parecía que fue el que estuvo más cerca de ficharlo al ecuatoriano, con una oferta que rondaba los 75 millones de euros. Bueno, muchos llegaron a decir que eran 75 millones de libras esterlinas. Entonces, la verdad es que las cifras en dólares se disparaban arriba de los 100 millones y lo cierto es que pero Moisés no terminó saliendo de su club. Moisés Caicedo terminó quedándose en el Brighton y el Brighton con mucho orgullo publicó en sus cuentas que estaba trabajando duro, working hard, en este caso para el jugador ecuatoriano Moisés Caicedo, que ha vuelto a la dinámica del equipo y que sin duda alguna pues lo que esperan es que recupere inmediatamente la titularidad, pero para eso hay que asegurarse por parte del entrenador de que el jugador no esté desconcentrado, de que no lo haya desanimado el tema de que no se haya dado su transferencia y que más bien se meta nuevamente en la dinámica de un equipo que está aspirando a meterse en torneos continentales al final de temporada. Bien, vamos a hablar casualmente de estos jugadores ecuatorianos. Hablábamos de Ener Valencia, Moisés Caicedo. ¿Qué tienen en común estos dos jugadores? Bueno, es que son seleccionados de nuestro país. Y muchos se empiezan a preguntar si estos dos son los más opcionados. Bueno, aparentemente los rumores hablan de que entre Ricardo Gareca, el ex seleccionado argentino de la selección peruana, y Sebastián Becasese, hombre que fue parte
del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Emelec en su momento, también en la selección chilena, en la selección argentina. Bueno, aparentemente Becasese es otro de los nombres que se adaptarían al presupuesto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Aparentemente es más viable económicamente lo de Becasese y sin duda alguna por las diferencias en cuanto al rodaje, en cuanto a la experiencia, en cuanto a lo conseguido, sin duda alguna Becasese tiene más posibilidades de llegar por lo económico, pero en cuanto a la experiencia, sin duda alguna, lo de Gareca es el hombre que quizás, o el nombre que todos quisiéramos que llegue. Veremos qué termina decidiendo la federación, con quién termina negociando y quién será el encargado para a partir del mes de marzo estar ya a cargo de la selección ecuatoriana de fútbol. Y para cerrar lo hacemos en el ámbito internacional porque a todos nos sorprendió la retirada por parte de Rafael Varane, el central ex Real Madrid, hoy en Manchester United, que de mi parte es todo en los deportes, compañeros. Les mando un fuerte abrazo y seguimos con el cierre del noticiero. Con noticias del mundo, al menos 15 estados de los Estados Unidos han sido impactados y están en alerta por la tormenta de hielo que dejó a más de 200,000 personas sin electricidad. También se registran fallecidos. Veamos. Ya son al menos 6 las víctimas fatales de esta tormenta de hielo que afecta a varios estados, desde Texas hasta el oeste de Virginia, pasando por Oklahoma y Arkansas. Soy conductor de Lyft, iba a salir para ganar algo de dinero hoy, pero después de ver un par de autos en los puentes, choqué con hielo negro, no quise salir. Más de 230,000 personas permanecían este miércoles sin energía y las empresas aseguran estar atendiendo la emergencia, pero advierten que los cortes de luz podrían durar entre 12 y 24 horas. Se nos fue la luz desde las 7 de la mañana, los árboles se han estado cayendo. Empezaron desde la noche y ahora es cada 20 minutos. Nosotros 100% electricidad, entonces no, las laticas de la alacena. Al inicio de la jornada de este miércoles ya se habían cancelado 5,000 vuelos en rutas nacionales e internacionales, especialmente en aeropuertos del estado de la Estrella Solitaria, como el de Dallas, con un impacto de más del 74% de los vuelos. Pero no es la única industria impactada. Otros negocios están con restricciones de operación. Nuestra empresa pagó personas para que vinieran y nos capacitaran. Los trajeron hasta Austin y ahora están en su hotel y tenemos que hacerlo en línea. Debido a que en el pronóstico del clima hay lluvias que se aproximan y se prevé que continuarán las temperaturas bajo cero, tejanos salen de sus casas a talar ramas congeladas de los árboles para evitar accidentes. La alerta meteorológica se mantendrá hasta la mañana de este jueves. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Una investigación periodística italiana denuncia más de 400 casos de sacerdotes que habrían abusado sexualmente de menores. Más de 400 casos de sacerdotes que abusaron sexualmente de menores. Ese es el resultado del último informe de la Red de Abusos, el principal grupo de campaña de Italia que lleva 13 años recogiendo denuncias de casos de abusos sexuales directamente de las víctimas. Dada la ausencia de cifras oficiales, la asociación dirigida por Francesco Zanardi, el mismo superviviente de abusos, que hizo público el informe el miércoles, es la única que ha conseguido hacer un seguimiento de la magnitud del fenómeno. El grupo ha enviado el documento a las autoridades italianas para alentarlas a poner en marcha una investigación independiente y estima que el número total de casos podría superar los registros de otros países. Es un periodo de tiempo tan largo como hizo Francia, donde se identificaron unas 300.000 víctimas de abusos. Aquí en Italia podrían ser más del doble, así que es muy grave la situación aquí y por eso las instituciones temen sacar la verdad a la luz. ECA Global, la Organización Internacional contra los Abusos del Clero, ha exigido recientemente que la cuestión de los abusos sexuales se aborde a escala europea. En 2019, las Naciones Unidas pidieron a Italia que pusiera en marcha una investigación independiente e imparcial sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos, pero la petición aún no ha sido atendida. Muy bien, estamos ya en los segundos finales, María Mercedes. Buenas noches, Byron, amigos televidentes. Mañana nos reencontramos a las 7 de la mañana y Noticias 7, primera edición. Buenas noches. Buenas noches.